la salud bucal de tus hijos y cuál es la función del odontopediatra en ella. Y este es el tema que vamos a tratar en tu programa Odontología para Todos. Hola, yo soy Luis Fernando Treviño y para esto tenemos de invitada a una especialista en odontopediatría. Ella es la doctora Claudia Patricia Peña Raigosa. Bienvenida, Claudia Patricia Peña, a este programa una vez más. ¿Qué tal, doctor? Un gusto, como siempre, acompañarte y compartir estos temas que me apasionan, sobre todo, pues, tan importante para la sociedad, para nuestros niños de Durango. A mí me encanta aportar con este tipo de pláticas, con este tipo de charlas. ¿Por qué? Porque les dejamos, y al menos espero que así sea, una pequeña enseñanza que es nuestra pequeña aportación al público que nos ve y que espero que se esté incrementando cada día más. Entonces, fíjate que, y abordando el tema, me llama mucho la atención cuál es la función de los odontopediatras, porque a veces las personas dicen, bueno, pues es un dentista para niños, y efectivamente es un dentista para niños, pero ¿cuál es el objetivo principal o primordial que tienen ustedes dentro de su campo o dentro de su especialidad? Bueno, mira, primero quiero mencionar que el odontopediatra es el dentista que se especializa en tratar todos los problemas que se presentan en la boca del niño, pero incluso desde el vientre materno hasta la adolescencia, pero de una manera integral e ininterrumpida. Es decir, que lo vamos a ver desde antes de que nazca y hasta que sea adolescente. Y qué bueno que lo mencionas, porque la salud bucal no comienza con el niño en físico, sino comienza desde la gestación. Cuando la madre está embarazada y ya sabe que va a tener un bebé, que ya sabe que está embarazada, entonces desde ahí ya debe de comenzar el cuidado bucal. Así es, entonces los objetivos serían, primero, pues, entrar con ese tipo de información con la madre de los cuidados que debe tener ella desde el embarazo, influir en los hábitos o en las creencias que tiene la madre en cuanto a alimentación o a la higiene que debe de tener ella misma y cómo lo va a hacer con el bebé. Otro objetivo sería, pues, cuidar o prevenir cualquier tipo de enfermedad bucodental en la boca del niño. Otra sería la prevención de maloclusiones o deformaciones de los maxilares de la cara del niño. Sí, porque podemos nosotros en algún momento detectar hábitos perniciosos que puedan influir en una malformación de los huesos o en una malposición dentaria. Otra sería, pues, trabajar y solucionar los problemas que ya estén presentes en la boca del niño. Otra, pues, tratamientos de urgencia como traumatismos o, por ejemplo, infecciones, dolor, algo que sea de urgencia. Y la más importante o básica, considero, sería, pues, actuar de una manera en que nosotros propiciemos una actitud positiva o la cooperación positiva del niño en la consulta dental para que el tratamiento sea de una manera como más amable, más agradable y que sea como una experiencia menos dolorosa o menos traumática para conseguir pacientes que en la edad adulta puedan asistir a sus consultas, a sus revisiones, ya sin miedo, libre de ansiedad. Eso es una idea. La verdad es de que a mí me encanta ver que muchas personas que están acostumbradas a ir al especialista en niños y que sus papás los llevan y entonces les van perdiendo el miedo y ya después, o sea, pasan por el consultorio y dicen, mira mamá, y quieren llegar, bajarse del carro, entrar al consultorio a saludarte o Sí. incluso sin motivo alguno quieren pasar al consultorio. ¿Por qué? Porque ya te ven como una parte de, no sé, casi que de su familia. De su familia. Sí, Sí. te empiezan a tomar cariño y bueno, pues qué bonito que sea así, que se pierda la desconfianza, que haya esta pues cultura de poder acudir y olvidarnos del dolor, que bueno, pues es algo que realmente la gente asocia mucho con lo que es la odontología, ¿verdad? ¿Cómo poder lograr el cuidado desde el vientre materno más específicamente, doctora Peña Raigosa? Bueno, desde el vientre materno, nosotros vamos como a interceptar a esas madres que están embarazadas. Primeramente, hay que revisar su boca y poderles hacer un diagnóstico de qué es lo que están presentando, si tienen alguna caries o algún problema de gingivitis, que es como muy frecuente en el periodo de gestación, además de la presencia de hormonas, también por el descuido de la higiene
porque bueno, es una etapa en donde la mujer pues se le antojan diferentes tipos de alimentos y está consumiendo durante todo el día como en varias ocasiones. Entonces hay pues un descuido en la higiene y también la ingesta de demasiados carbohidratos o azúcares. También pues darle esta información, qué es lo que está sucediendo en su boca, para que pueda tener un mayor cuidado de su higiene y evitar algunos problemas como sería la erosión, porque por ejemplo las mujeres embarazadas también pueden presentar náuseas, vómito, y pues no saben muchas veces qué cuidados deben de tener para evitar que sus dientes o que el esmalte de sus dientes sea dañado por los ácidos que contiene el vómito. Mira, esto es muy interesante y hay que saberlo. Y sabes que también en cuanto a lo que dices, hay una hormona que incluso algunas mujeres cuando aún no saben que están embarazadas, se dispara y es la gonadotropina coriónica humana, que es precisamente la que cuando se hacen una prueba de embarazo da la reacción que indica que está embarazada. Y esta hormona está asociada con mucha inflamación de la encía y entonces, aunque normalmente si ustedes tienen un cepillado regular o adecuado, pero están embarazadas con este disparo de la hormona gonadotropina, entonces hay que extremar la higiene porque las encías, una de las características de las mujeres, sobre todo en las primeras etapas de embarazo, es esta inflamación. Y entonces qué bueno que lo mencionas porque desde ahí comienza. Incluso la ingesta, yo creo que de medicamentos que puedan repercutir también en la formación de los maxilares, es decir, de la maxila y mandíbula, para poder evitar lo que son pues algunos trastornos, o sea, síndromes, o por ejemplo, más específicamente el labio paladar, exceso de vitaminas. Entonces hay que cuidar incluso hasta lo que toman, lo que se ponen, se untan, pues. Sí, pero también desde orientarlas en cuanto a la cuestión emocional, porque también se ha visto que debe de tener un proceso en donde ella esté tranquila, que no tenga preocupaciones, porque sí influye en la maduración, digamos, del esmalte de los dientes de leche del niño y pues debe de saber la mamá todo lo que está pasando en este periodo, debe de tener esa información y muchas veces pues ellas lo pasan desapercibido, como que están embarazadas y únicamente se preocupan por ir al ginecólogo y entonces nosotros podemos orientarlas en otras cuestiones como es eso, la alimentación que ellas deben de tener, que también deben de reducir los azúcares porque Claro. también está demostrado que en el líquido amniótico los niños pueden percibir esos sabores, esos olores y entonces cuando ellos están que ya nacieron pueden exigir este tipo de alimentos. Se vuelve adictivo, los azúcares, una alimentación alta en azúcares está comprobado que se vuelve una adicción. Entonces, si nosotros a los niños los vamos pues condicionando a darles alimentación alta en azúcares simples, en carbohidratos, entonces resulta que les crea adicción y al ratito ellos no lo van a ir pidiendo. Entonces, la cultura debe de ser desde antes. Incluso también, mira, en el caso de Durango, la fluoración del agua produce manchas en los dientes. Entonces, saber que también este tipo de manchas ya se está pues gestando en el interior del vientre materno porque se va incorporando también a la formación de los dientes, que aunque todavía no les salen los dientes, pues ya se están formando en el interior del vientre materno. Sí, Oye, pero veíamos unas imágenes y aquí estaba, me gusta mucho esta imagen, se me hace además muy tierna, una mujer embarazada y luego a un lado estaba una señora pues amamantando a su pequeño. Y yo creo que es aquí en la alimentación donde también, como tú dices, debemos de extremar los cuidados y la principal función también de ustedes dentro de los primeros días es también en la alimentación. Sí, mira, nutrición. estamos hablando de que es una filosofía que estamos adaptando de la importancia de los primeros 1000 días del bebé, que esto va a incluir, digamos, los 270 primeros días que son los de la gestación, más los 365 primeros días del primer año, los 365 días del segundo año. Entonces nosotros vamos a orientar a la madre incluso de la forma en que va a alimentar al bebé. Ya no nada más los hábitos de alimentación de ella, sino también los hábitos de alimentación que va a tener con el bebé. Se recomienda la lactancia materna y que se deba de retirar en cuanto aparecen los dientes en la boca entre los 6 meses y el año. Claro, va a ser como un proceso, ¿verdad? Poco a poco. Hay quienes mencionan que se recomienda hasta los 2 años,
por las cualidades que tiene la lactancia materna. Pero entonces nosotros vamos a orientarla en cuanto a la posición de cómo dar esta lactancia, cómo amamantar al bebé, una posición en la que el bebé pueda hacer una succión en donde ejercite la musculatura de la boca y entonces ayude, digamos, a una ortodoncia preventiva, porque estamos ayudando al desarrollo correcto de los maxilares. Ahora, es mejor que sea lactancia al uso del biberón, porque el sellado de los labios y la función de los músculos pues va a ser distinto. Incluso si es usado el biberón, pues la leche va a caer casi como por fuerza de gravedad en la boca del bebé, no va a hacer estos ejercicios y además al no sellar completamente la boca puede estar entrando el aire y así nosotros al estar dando biberón vamos a favorecer un hábito que se llama de respiración oral y que también va a afectar en la formación o en el desarrollo del maxilar superior. Por eso es importante darle esta información a la mamá de cómo va a alimentar al bebé, cómo va a ser la lactancia y sobre todo los cuidados también de higiene desde bebé. Antes de que tenga sus dientes, ya debemos de tener cuidados de higiene en la boca del bebé. Deja comentarte que, bueno, nosotros hemos tenido aquí a lo largo de este año que ya vamos a cumplir ofreciendo este programa al público en general, Odontología para Todos, temas tan importantes como los primeros 1000 días del cuidado bucal en los niños, la lactancia, la importancia de la lactancia y, bueno, el tratamiento de los hábitos intraorales, la deglución atípica, la respiración bucal. Y entonces son temas que ustedes pueden buscar aquí en el canal de YouTube, donde nosotros estamos subiendo periódicamente este tipo de programas para que ustedes que están en casa viéndolos a través de TV UGED y que no tienen oportunidad de repetir, porque estos programas se pasan y solamente se repiten a las 6 de la mañana o 5 de la mañana del sábado, entonces ya otra vez ya no los pueden ver. Por lo tanto, se abrió un canal de YouTube bajo el nombre de Clínica de Ortodoncia Avanzada y ustedes ahí pueden buscar este y muchos temas más, también con la doctora Claudia Patricia Peña Raigosa. Entonces, bueno, continuando con esta información, después de que el bebé empieza a presentar ya la erupción de los dientes, vamos a cambiar el tipo de higiene. Ya se ha hablado, como tú mencionas ahorita en otros programas, de cómo se va a realizar esta higiene. Pero también es importante que la alimentación vaya cambiando conforme se van apareciendo los dientes en la boca y sobre todo la higiene y evitar la alimentación nocturna. Pues doctora, a mí me llama mucho la atención cómo poder lograr que los niños en la consulta les cooperen, porque hay niños que, bueno, obviamente tienen diferente personalidad, ya traen de forma nata su propia personalidad y entonces hay que saber cómo atenderlos, cuándo ser duro, cuándo ser blando, cuándo poder actuar de una forma u otra. Y entonces, ¿cómo se logra este manejo de conducta? Sí, bueno, sí, como dices, es muy importante ver cómo es el niño, pero estamos hablando de que lo vamos a atender desde bebecito incluso, ¿verdad? Bueno, sería lo ideal. Ay, a mí que más me gustaría. Que acudiera desde recién nacido, ¿verdad?, a la atención. Entonces, a veces es un poquito complicado, pero nosotros los odontopediatras tenemos unas capacidades que incluso también ya nos vienen dadas como un regalo como un don, en donde podemos tener una empatía o una forma de poder llegar al niño y ganarnos su confianza, su confianza, y así poder poco a poco ganándonos pues una mejor cooperación en el consultorio. Pero es muy, muy importante también la comunicación con los papás, porque... Y mire, perdón que te interrumpa, sí, pero fíjate que esta es etapa donde cuando están dándole a conocer a su bebé, a la mamá, le dicen, mire señora, aquí está su hijo, y entonces es una maravilla, pero la mamá obviamente no está pensando en la salud bucal de su hijo, está pensando en la hermosura que está recibiendo. ¿Y qué sucede? Que bueno, pues entra el pediatra, el ginecólogo ya suturó y le da cita a la paciente, a la señora, a la mamá, pero quiero que sepan que también deben de tomar la importancia y pensar en la asistencia, en el cuidado bucal y también no nada más incluir al pediatra, incluir en este equipo de trabajo al especialista en odontología infantil u odontopediatra.
Sí, Entonces ahí sería ideal. Sí, por eso es lo mejor que vaya cuando está esperando ya al bebé, para que cuando nazca ya tenga toda esta información y lo haga de una manera más natural, que no se preocupe, que sea como algo normal, de que tiene que alimentarlo de tal manera o limpiar su boca de tal forma. Sí quiero hacer mucho hincapié en la importancia de la higiene bucal, aunque no haya dientes en la boca, y evitar la ingesta de azúcares hasta lo más que se pueda hasta los 2 años. Incluso los jugos de frutas también. Pero Oye, yo he visto señoras que les dan en el biberón refrescos de cola, o sea, sí. Y entonces digo, pero ¿cómo puede ser posible que o sea, porque los entretienen, así como los entretienen con un celular, pues también los entretienen, su estomaguito lo entretienen con un refresco. Imagínate la mente cómo está con tanta azúcar. Pero volviendo a tu pregunta de cómo lograr esa confianza en el consultorio, pues es importante la comunicación con los padres y primeramente lograr esa confianza de ellos en nosotros, que ellos estén informados de los tratamientos que vamos a llevar a cabo en la consulta, de cómo se va a dar una consulta para el niño, todo lo que puede ocurrir ahí en el consultorio, porque no siempre pueden estar los papás dentro en la consulta. Entonces, debemos de conseguir la confianza de los padres para que ellos puedan transmitir esa seguridad y esa confianza a los niños. Oye, porque sí pasa muy seguido que los niños quieren entrar y no te condicionan y dicen, no voy a pasar al interior del operatorio si no entro con mi papá o mi mamá. Y sí. Entonces, pues la verdad es de que no es lo correcto porque vas perdiendo la autoridad. Las personas a veces allá afuera, las personas que nos están viendo, estoy seguro que de repente dicen, quiero ver a mi hijo. Y a veces hasta acusan al odontopediatra. Es que sí. no voy con ese doctor o con esa doctora porque no me deja pasar con mi niño adentro, o sea, al interior del operatorio. Y yo quiero pasar. Sí, es por eso que es importante comunicarnos bien con ellos de cómo va a ser el tratamiento, qué es lo que hay que hacer, cómo puede ser la consulta, qué es lo que puede transcurrir, qué es lo que pueden escuchar ellos fuera y sobre todo esos como tratos que vamos a hacer con el niño de a lo mejor sí puede estar tu papá, pero si tú cooperas, incluso puede ser como con algún premio, algún tipo de como de motivación, que a mí no me gusta como recompensas, no me gusta mucho que los papás lo hagan, porque luego ya los niños, a veces si el papá ya no se lo prometió, pues entonces ellos se están portando mal hasta que el papá venga y le diga, ándale, pórtate bien, coopera y te compro tal cosa. Entonces no me gusta tanto que lo hagan ellos. Sí en el consultorio existen ese tipo de motivaciones. Discúlpame, porque los niños son bien inteligentes. Sí, y luego son listísimos. Los niños a veces nos toman la medida. Y luego nos condicionan. Entonces, cuando aprenden el caminito, ya al ratito te condicionan y entonces, pues si te portas bien, te llevo con el dentista y te compro un carrito. Pero ya al ratito, si no le compras el carrito y pues no siempre hay la economía para estarle dando estos estímulos o estas recompensas a los niños. Por ¿verdad? eso es importante hablarlo con los papás de quién va a ser la autoridad en el consultorio. O sea, ya hasta para los papás. Porque sí. A veces también ellos quieren manipular la consulta de que hágale esto o mejor no, o hágale así. Entonces, por eso es importante desde el principio marcar, como dicen, poner las cartas sobre la mesa y marcar bien quién va a ser la autoridad en el consultorio. Eso es muy importante y bueno, quiero que sepan ustedes que dentro de lo que es la especialidad en odontopediatría es muy importante porque cuando pasa el papá o la mamá se genera una competencia y el niño no sabe si escuchar al especialista o escuchar al papá, y como normalmente la autoridad está acostumbrado a que sea el papá, pues entonces si no le deja la confianza de su hijo, el papá, en presencia del especialista en niños, pues entonces va a ser más difícil. Háganlo por el bien de sus hijos, por favor. Y ellos conocen perfectamente su trabajo. Además, la doctora, por ejemplo, tiene una experiencia, bueno, ya de muchos años y sabe perfectamente lo que está haciendo. Entonces, ustedes tengan por seguro que están en muy buenas manos. Bueno, además siempre les hacemos saber con qué herramientas contamos para que la consulta de su niño sea más agradable. Por ejemplo, en el consultorio utilizamos pues aromaterapia, musicoterapia, también hacemos algo de hipnosis, pero claro que ahí ya necesitamos tú porque te gusta, algo además más tienes estudios extra, la verdad es que eres una persona, a mí me gusta convivir contigo, platicar contigo, por eso te invito a los programas, porque no nada más tienes conocimiento en cuanto al englobe central de lo que es la odontopediatría, sino que tienes un enfoque muy general
A mí me gusta la forma como atiendes tus pacientes. ¿Por qué? Porque tienes además técnicas alternativas, tienes muchas, o sea, si te puedes sacar un tratamiento de la manga, porque tienes una visión muy amplia de lo que es tu especialidad. Sí, tratarlo de una manera integral en cuanto a lo emocional, no Sí. nada más a lo físico. Entonces, pues todo eso, darle esa información a los papás, como te decía, para que ellos estén tranquilos de que su hijo va a tener una experiencia muy padre. Además, ahora con la odontología mínima invasiva, pues tenemos tratamientos que son cero dolor. Permíteme, Sí. por cierto, vean el programa de mínima invasión en niños, que también es con la doctora Claudia Patricia Peña Raigosa, y bueno, pues es un programa muy bueno que se grabó hace 2 semanas aproximadamente o 3. Y bueno, Sí. perdón que te haya interrumpido, ¿seguimos? Sí, bueno, te decía que, bueno, ahora los nuevos tratamientos en la odontopediatría pues son lo menos invasivo posible, donde casi no hay ruido. Cuando vemos lesiones cariosas como las que estamos viendo aquí en la imagen, pues tratamos de hacer primero una terapia, se llama terapia de choque, que también usamos en las mujeres embarazadas cuando vemos la presencia de caries o de placa, problemas graves de gingivitis. Esto con la finalidad de reducir las bacterias que están en la boca y de remineralizar los tejidos que se encuentran ya dañados en la boca. Así, cuando retiremos la caries, va a ser lo menos posible, respetando la integridad, bueno, lo que se cuenta con el tejido que se cuenta del diente, y poder restaurarlo de una forma menos agresiva. A mí lo que me llama la atención, mira, tú una vez que ya logras establecer esta terapia de choque, donde pues bueno, ya cubriste todas las necesidades y la salud ya es la adecuada, la salud bucal de los niños, ya no hay caries, ¿cómo poder mantener la consulta periódica y cuál es la importancia de ella para que los padres se acostumbren a llevarlos al odontopediatra? Bueno, la importancia de estas consultas periódicas es principalmente seguir controlando la placa dentobacteriana en la boca de los niños, controlar la ingesta de carbohidratos o azúcares, y creo que se nos está terminando el tiempo. Bueno, pues ni modo, te vamos a tener que invitar en un programa más y a ustedes también. Entonces aquí los esperamos en una emisión más del programa Odontología para Todos. Hasta la próxima.